Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Muchas de las ideas que decimos o de las frases que usamos tienen un trasfondo que muchas veces desconocemos. ¿Cuáles son las influencias filosóficas que han ido formando las ideas socialmente aceptadas en la actualidad? ¿Cómo llegamos a normalizar situaciones que hace 50 años hubiesen sido todo un escándalo? Conversemos con Alex y Marcelo sobre la muerte de Dios en la filosofía, aquí en Entre Semana. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se celebró este año y en muchos lados sí, van haciendo cosas. Ahí veías los posteos en Facebook, en Instagram y todo, y abrazas a una mujer o no abrazas a una mujer porque podría ser acoso o cualquier cosa, ¿no? Celebrando a la mujer. Bueno, los Estados Unidos felicidades, también. O sea, hay muchas personas publicaron felicitaciones días a la mujer. En Estados Unidos hubo premios que hicieron a la esposa del presidente Joe Biden. Ella estaba entregando premios para mujeres de valentía. Y entre esas mujeres de valentía había una persona llamada Alba Rueda, política de Argentina, solo que ella era una mujer transgénero. Es decir, un hombre que hizo la transición a mujer. Y ahí estaba recibiendo su premio. Habían personas que se quejaron, dijeron, oye, ¿cómo puede ser que en el Día Internacional de la Mujer se dé a un hombre... No es un hombre. Es biológicamente macho. Ok. O sea, eso es disminuir a la mujer. Pero... obviamente las voces que quizás se mostraron en contra fueron las mínimas, o sea, la minoría. Imagino que la mayoría aplaudió y no dijo nada. Habían quienes aplaudían, pero la pregunta no era cuántos, porque si empezamos a entrar en números, entonces uno empieza a decir, bueno, eso es el vulgo, Vox Populi que no entiende, no ha llegado a nuestro alumbramiento. Pero yo me pongo a preguntar, o sea, ¿cómo puede llegar Estados Unidos... podría ser el país más poderoso en cuanto a poder económico y militar. Punto de referencia. Seamos honestos. Llegando a dar premios en el Día Internacional de la Mujer a una persona que nació hombre. Y normalizado. Y si alguno vio la noticia, si es que la vio, fue como... y pasó. O sea, como que se asumió normal. ¿En qué momento llegamos ahí? Exacto. Ahora, podemos tirar pregunta. Hay más casos. O sea, hablábamos antes de grabar de este... A mí se me va el nombre. Tengo el otro, el de Page. Pero el que era hombre y después fue mujer. Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner, sí, ¿no? Que antes era Bruce Jenner. Bruce Jenner y es revista, portada de la revista que es más influyente, Times, en Estados Unidos, donde es punto... su opinión se pide para cualquier cosa, ¿viste? Aparece la opinión de él, ella. Y es como que eso se normalizó. O sea, ¿en qué momento de la historia pasamos y fácilmente podemos decir, esto pasó en los últimos 2 años? Sí, y también fácilmente esto podría ser simplemente una plática acerca de lo loco que es eso y no saben y que científicamente y que bla, 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 bla. Y podemos hacer de esto un argumento apologética. No va por ahí. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos sobre el cual esto llegó a ser normal? Tiro una más, como para decir, están obsesionados. No, mira, marzo de 2021, la revista Time tiene de portada a una mujer, Ellen Page, pero ahora con su nuevo nombre, Elliot Page. Quienes no lo conocen, apareció en la película Inception. Sí. Pero ahí apareció como Ellen Page. Okay. Sí. Y es interesante porque en inglés aparece como título "Soy completamente quien soy". O sea, ahora realmente soy quien soy. Un hombre. Aunque biológicamente es una mujer. Y abre una nueva cuenta de Instagram. En un día tiene 400.000 seguidores y postea lo siguiente. Dice: con profundo respeto por quienes me precedieron, gratitud por quienes me han apoyado y gran preocupación por la generación de jóvenes trans que todos debemos proteger, únase a mí y denuncie la legislación antitrans, el odio y la discriminación en todas sus formas.
te aseguro, no lo sigo, no la sigo, no lo sigo a él, a ella. ¿Ya? Pero estoy seguro que más de algún cristiano tiene que haber dado like a eso. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿En qué momento guardamos silencio y normalizamos que se le dé a un hombre el premio en el Día Internacional de la Mujer en este año? Bueno, había un documental que salió el año pasado. Sí, el año pasado. Sí, un hombre llamado Matt Walsh, un comentarista conservador en Estados Unidos. Podemos colocar el link. Está interesante. Sí. No sé si tiene traducción. Está. ¿Sí? Pues yo lo usé con los alumnos el año pasado en bioética. Sí. Y fue polémico. Bueno, ahí te cuento eso. Bueno, es interesante. El hombre simplemente salió con una premisa. La pregunta es, ¿qué es una mujer? Y empezó a preguntar en las universidades y en las marchas femeninas. O sea, las marchas de la mujer decía, oye, ¿qué es una mujer? Y todos le bateaban. O sea, ¿y por qué quieres hacer esa pregunta? ¿Y por qué te interesa tanto? Pero ¿por qué? Y es como que, a ver, ¿en qué momento pasamos a algo conocido, entendido, aceptado por todos, que una mujer... Por pura observación. Es... mujer. Biológicamente hembra, adulta y ya, y eso es. Que sea un gran misterio. Me acuerdo que en una de esas entrevistas hace una profesora, creo, de ciencias en una universidad y no lo puede responder. Claro, porque responderlo desde el punto de vista biológico hace que su argumento se cae. Es que lo que pasa es que, fíjate, detrás de eso hay una frase muy interesante que seguramente muchos postearon o muchas postearon el 8M. Nos estamos metiendo la pata a los caballos, pero bueno, esto es sin retorno. Una de las frases más usadas es: no se nace mujer, se llega a serlo. Claro que sí, por supuesto. Porque no es solo nacer mujer, es llegar a ser mujer. Pero, ¿quién dijo eso? ¿En qué momento eso está bien? O sea, ¿es eso correcto? Sí, no se nace mujer, se llega a ser mujer. Entonces, ¿se iguala a ser mujer a qué? A ser alguien, una luchona, alguien que no se deja someter, subyugar. Y no estamos diciendo con eso que no ha habido abusos, que no ha habido machismo. No estamos negando eso, no vamos a tapar el sol con una mano. No, y creo que, mira, estamos agarrando feminismo porque quizás aquí es donde uno puede notar de manera más notorio el cambio. Sí, totalmente. O sea, podríamos hablar de otras ramas de filosofía, pero la verdad es que está muy en las universidades y muy escondido. El feminismo, hay conceptos de las personas que están en las calles, que están marchando, que están protestando, que están posteando en redes, donde dices, hace 10 años esto no era una idea aceptada y conocida. Claro. Entonces, o sea, no es que hay un problema particular con el feminismo. No. El feminismo lo estamos tomando como ejemplo. No. Sí, aquí es quizás el área donde hay más cambio y es más notorio. ¿Cómo llegamos a eso? Es que quizás alguien nos está escuchando y dice, sí, es que eso es correcto, no se nace mujer, se llega a serlo. Y se asume como correcto. ¿Sabes quién dijo eso? Simone de Beauvoir. No sé si se pronuncia así. No sé. Pero todas las cosas francesas es bebé. Entonces, Simone de Beauvoir, pareja de Sartre. Okay. Esa mujer, la que dice eso, que es apoyo a mujeres, mira lo que dijo en su libro, quizás el más famoso, El segundo sexo. Él dice que ella decía que cuando una embarazada vomita durante el embarazo es por un rechazo inconsciente del bebé que lleva en su vientre. ¿Por qué? Porque obviamente era el aborto. Ella, cuando hablaron pro aborto, decían, esto tiene que dejar de ser una discusión, porque esto se ha practicado siempre y punto. Tiene que ser mi derecho. O sea, fíjate, lo que hoy se pelean en esas marchas feministas como nuestro derecho, partió en los años 60 por una filósofa que al mismo tiempo tomó ideas anteriores. Claro. Y tomó ideas más anteriores. Es interesante porque esta mujer, junto con Sartre y todos los filósofos franceses de la Revolución de Mayo del 68, hicieron una petición de bajar la edad de consentimiento para el sexo. Entonces decía, ok, pero si al final esto es libre y esto da lo mismo, si el Estado le da a las niñas de 14 años la pastilla abortiva, también tiene que darle la libertad de elegir qué hace. Y ellos hicieron una petición. O sea, estos mismos que se supone que son, sí, no se nace mujer, se llega a hacerlo, son los que promovían la pedofilia legal. Pero no lo sabemos, o no lo queremos ver, o simplemente asumimos como cierto cosas que no tienen contexto.
Entonces Claro. lo que queremos hacer es ir para atrás y, como dijiste bien, no es antifeminismo, no es antimujer, sino es cómo llegamos a establecer esas ideas, cómo se llega a establecer, como decíamos en el libro de Truman, cómo llega a ser normal cuando alguien dice soy una mujer encerrada en un cuerpo de un hombre o nací en el cuerpo equivocado, y es como normal. Es normal que ahora ya no sea Bruce Jenner, sino Caitlyn Jenner, y eso es normal. Y yo digo, sí, Caitlyn Jenner, y conversan de lo que pasó, y espérame, ¿de qué estamos hablando? Sí, y después nacen nuevos tabús. Entonces, o sea, ¿cómo me refiero a esta persona? Se autopercibe mujer, entonces voy a usar términos ella, Claro. porque hablar de él es discriminación, es violencia. Y hoy, en trabajos, en lugares, creo que, no me acuerdo quién fue que me contó que en su universidad le preguntaron ¿y qué pronombre quieres que usemos para dirigirnos a ti? O sea, era como, ok, dime tu nombre, dime tu sexo, pero ¿qué pronombre quieres? Como lo más normal. O sea, ¿en qué momento llegamos a eso? Sí, y es curioso, ahí es donde aprecio la comedia, porque ahora los comediantes lo que hacen es que sacan lo absurdo y lo ponen sobre la mesa y dicen, mira, esto es algo que todos aceptaron, pero no te das cuenta que esto es absurdo. Hace poco había un comediante que salió con un set donde decía, sí, yo apoyo el derecho a escoger pro... ¿Cuál es el... cuando dicen pro-choice? No tienen ese término. No. Es, derecho de la mujer. Ajá. Entonces dice, yo estoy a favor del derecho de la mujer y no sé qué, porque yo tengo una mujer y yo quiero que ella crezca libre, y todo, aplaudiendo. Dijo, sí, porque yo creo que una mujer tiene el derecho a matar cuantos bebés quieren. Y todos ya dejaron de aplaudir. Y dice ella, no. Estoy hablando en serio. Estoy con ustedes. Claro. Dice, y es más, el tiempo para abortar, no me hables de trimestre, primer trimestre, segundo. Dice, yo quiero hablar de semestres. Dice, si el niño no saca buena puntuación, debe tener el derecho de abortar cuando tenga el niño 6 años. Bueno. Bien oscuro su humor. Pero lo que hizo era revelar lo absurdo. Claro. Y decir, a ver, ¿en qué momento aceptamos esto como algo bueno? ¿Y por qué hacemos estas distinciones arbitrarias? Porque así como hizo esta de Beauvoir. Ajá, Simone de Beauvoir. O sea, decir, es absurdo de que te dé a una mujer una píldora antiaborto o de abortivo y no les dé el derecho de escoger cuál va a ser su preferencia sexual y que viva su sexualidad, ¿no? Lo absurdo también funciona en otro lado, sí. O sea, en la otra dirección. Hay filosofías que nosotros hemos aceptado y no nos damos cuenta lo absurdo que es hasta que comenzamos a desmenuzarlo. Ahora, vamos, todo eso fue el preámbulo, ¿no? Sí, para ir donde queremos ir. No se preocupen que pusimos, ¿cómo se llama? Tiempo. Cuando suena la chicharra, se terminó. Gracias por el día de hoy. Porque sí, esto es denso, sí. pero creemos que es necesario y es una conversación que de alguna manera, y contando un poquito el detrás de este podcast, es algo que venimos conversando hace rato, ¿no? Tenemos que hablar de esos temas que son prácticos, que importan a las personas, como hablamos de Está Complicado, que hemos hablado de mitos y un montón de series, pero tenemos que meternos acá donde creo que no podemos guardar silencio ante una realidad que ha estallado en nuestra cara. Y es la normalización de lo que nunca se debió haber normalizado. La aceptación sin cuestionamientos, como hemos dicho muchas veces, la abdicación de pensar, el hecho de que no, está bien si es así. Y cómo personas, quizás sin mala intención, dicen cosas que como, tú sé lo que quieres ser, hay un hombre muy, muy conocido, aquí me tiró otra gente encima, ¿no? ¿Cómo se llama este? Daniel Javif, que da discursos motivacionales y que no suena mal, pero ¿de dónde viene esta idea de tú sé tú mismo, no dejes que nada, o sea, tú define quién eres? O sea, al final, mi punto de referencia soy yo. Soy yo. ¿Y de dónde sacó ese tipo esas ideas?
Entonces ahí es donde, fíjate, de distintos lugares, si empezamos a tirar hilos, es donde tenemos que irnos para atrás. Sí, bueno, y ahí es donde, o sea, porque nosotros hablamos la semana pasada acerca de Rousseau. Entonces, ves, está de Rousseau. Pero el tipo seguro no estaba leyendo los escritos de Rousseau para venir a hablar. O sea, hay un hilo, hay una forma de ir empaquetando ideas donde la persona quizás, o sea, la mujer que está marchando en la marcha feminista... una mujer no nace, llega a serlo y sí, lo dice... Y dice todo ese tipo de cosas. No es que ella está leyendo las obras de donde salen esos conceptos, no está leyendo a los filósofos, o sea, pero igual le llega a esa filosofía. Claro. ¿Cómo funciona? O sea, yo creo que lo que sucede es que se van empaquetando estas ideas y se da como una sola pieza. Es como que, bueno, obviamente todos saben que esto es. Ella quizás agarra de su red social, tanto digital como entre amigas o amigos. Esas personas... Hay personas que son de puntos de referencia en esos grupos, sean profesores o personas que ocupan un cargo. Esas personas o sea, escuchan de las personas que están sobre ellos y así sucesivamente para arriba. Ahora, ¿cuál es una forma de ver esto? Hubo un libro hace unos años donde una persona quería entender de qué está compuesto una tostadora. Un autor se llama Thomas Thwaites, hizo un libro, se llama The Toaster Project, el proyecto de la tostadora. Y dijo, yo voy a hacer una tostadora desde cero. Y empezó a preguntar, ¿y qué está hecho una tostadora? Bueno, una tostadora tiene un componente eléctrico, tiene metal y tiene plástico. Ok, ¿y qué hago con el metal? ¿De dónde saco el metal? ¿Y de dónde viene el metal? Bueno, el metal uno lo compra. No, pero yo no lo quiero comprar. Lo quiero sacar de la tierra. Ah, bueno, entonces tienes que ir a Zimbabue y tienes que sacar de las piedras el metal, lo tienes que calentar, tienes que hacer esto. Hice una tostadora y después lo voy a poner en las notas de ahí, una foto de la tostadora. ¡Horrible! Es la tostadora más fea que has visto en tu vida. Pero terminó haciendo una tostadora. Y lo hizo también para darse cuenta lo complejo que es hacer cosas así. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos llega las piezas en bruto. Claro. Nosotros, o sea, hay un proceso anterior, hay un proceso anterior y hay como 20 pasos. Y es curioso porque nosotros vamos a la tienda y compramos una tostadora. Claro. No compramos todas las partes de... No pensamos en las miles de piezas que componen una tostadora. Lo vemos como una sola pieza. Y aún si lo empiezas a desmenuzar, ves, esta es la carcasa de plástico. ¿Y dónde se compra la carcasa de plástico? No, bueno, o sea, alguien tuvo que hacer un molde para ese modelo de tostadora. Voy a la fábrica de plástico. Y para atrás. Ahora, para la mayoría de las veces, está bien. O sea, nosotros nos volveríamos locos si cada cosa... Tengo aquí enfrente un micrófono. ¿Y de qué está hecho el micrófono? Y bla, 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 bla. Y entonces nos vamos metiendo. No, uno no puede vivir la vida así. Tiene que simplificar. Lo mismo sucede con la filosofía. No podemos andar por la vida pensando... Bueno, y este pensamiento viene de tal y tal y tal. Fuiste muy nietzscheano con eso, nada. Sí, pero si voy a seguir con este ejemplo de la tostadora, ¿has escuchado de bisfenol A? Lo conocen como BPA. BPA, si eres del mundo de los saludables y todo lo demás, era un componente que sale en el plástico. Y cuando se calienta, un topper o algo así, empieza a salir. Y los seres humanos cuando lo consumen, puede ser un disruptor endocriniano. Y causa todo tipo de problemas. Entonces la gente dice, no al plástico. Posiblemente tienes problemas con tus tiroides por medio de esto. Y dices como que, a ver, ¿y esto de dónde viene? Esto es un componente en la manufactura de plástico. Pero a mí, ¿qué me importa la manufactura de plástico? Porque se está afectando.
Tu salud. Porque está afectando Bueno. tu salud. Entonces, para la mayoría de las veces, yo no tengo que pensar en cómo fue compuesto todo esto. Claro. Pero Cuando empieza a afectar tu salud. cuidado Exactamente. cuando hay cosas dentro de ese proceso que después te van afectando. Y ahí sí te va a importar Bueno, mucho. y eso es lo que estamos diciendo, de cómo llegamos a lo que llegamos hoy. Pero hace 2000 años atrás, Pablo sugiere lo mismo a los colosenses. Estaban ellos en una ciudad que tiene una mezcla de ideas, donde Pablo les dice, oye, ¿por qué se están sometiendo a conceptos como no tomes con tus manos esto, no pruebes, no toques? Esas reglas van a desaparecer, tienen apariencia de sabiduría, pero no sirven absolutamente de nada. Y dice, entonces, ¿cuál es la solución? Fíjate lo que él les sugiere a estos colosenses. Ahí había una mezcla de herejía prenóstica, porque los gnósticos empezaron recién como movimiento en el año 90. Había una idea distorsionada en cuanto al cuerpo, había mucho ascetismo. O sea, era como una licuadora de ideas. Entonces, mira lo que les dice Pablo. Dice Colosenses 2:8, cuídense de que nadie los cautive. Mira qué interesante palabra, los cautive, los atrape con la vacía, con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. O sea, es como que Pablo les está diciendo, a ver, tira el hilo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? La que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. O sea, hay una invitación a que conozcan porque esto les está afectando su espiritualidad. Por eso en el capítulo 3 le tiene que decir, Pablo, ya que han resucitado con Cristo, entonces búsquenlo de arriba. Pero ¿te das cuenta de lo que dice el texto? Claro, y algo curioso, él está hablando a creyentes. Sí. Y dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía. Significa que si está la advertencia, es porque significa estaba que sucediendo. Y está la posibilidad. Y estaba sucediendo. Sí. Entonces, hay personas que pueden ser llevados cautivos Totalmente. por filosofías huecas y engañosas. Seamos más contundentes. Hay personas que están siendo cautivas y nosotros no estamos libres. Totalmente. Y muchas veces tenemos que estar constantemente sacudiendo el árbol de nuestra mente para decir, a ver, ¿en qué momento establecí esto como verdad? Porque no somos inmunes. Claro, claro. Y aún si quieres pensar en lo que hablamos acerca de los fundamentos y ideas siendo empaquetadas y entregados como una sola pieza, fíjate la estructura de este versículo. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía. Ok, tengo la filosofía. ¿Y de dónde viene esta filosofía? Es una filosofía que sigue tradiciones humanas. Entonces, tenemos una capa de filosofía. Debajo de eso son las tradiciones humanas. ¿Y de dónde vienen las tradiciones humanas? Dice, la que está de acuerdo con los principios de este mundo. Entonces, Pablo está diciendo, esas filosofías están basadas en tradiciones humanas. Esas tradiciones humanas están basadas en principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que desarraigar desde los principios de este mundo y seguir a Cristo. Totalmente. Entonces, también, así como estamos hablando de filosofía, va a sonar denso, va a sonar como que está bien, pero dime lo que tengo que pensar. Claro. No. No. No, porque esto tiene raíces. Tiene raíces y va a seguir evolucionando. Correcto. En 5 años más vamos a tener que hacer una actualización de este episodio. Y sí. O capaz que menos, en un año. Y así como la... O sea, hay cosas en la manufactura que no te importa hasta que empieza a afectarte. Hay cuestiones filosóficas que quizás no te importa, así como una mujer no nace, se hace. Ok, bueno, como sea, interesante. Pero después dices, no. Los fundamentos de ese pensamiento son peligrosos. Sí. Y ahí es donde empieza a ser dañino. Entonces hay que conocerlo. Hay que saberlo porque sí impacta tu día a día. Sí. No tenemos tiempo y no es el propósito de este episodio hacer una clase de historia de la filosofía. Un día podemos hablar y hacer un episodio para los nerdos que les guste. Pero quizás si podemos tomar un filósofo cuya influencia ha llegado hasta el día de hoy, creo que tomaría uno. Hablamos de Rousseau, fuimos a Descartes. ¿No? Quiero pronunciarlo otra vez, Descartes. Muy bien. Y Rousseau el episodio pasado. Pero creo que desde el punto de vista filosófico, Friedrich Nietzsche vendría a ser quizás el epítome de todo esto. Como ideas que él estableció como verdaderas hace 200 años atrás son las que dan sustento a tú sé
Tú busca tu propia felicidad en ti. No dejes que nadie determine tu felicidad. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Mientras esté bien para ti, hazlo. Todo eso es filosofía nietzscheana. Entonces, ¿en qué momento llegamos a la tostadora? ¿Entiendes? Como decías tú. O sea, tenemos que ir ahí. ¿Y en qué momento surge este hombre? ¿Y qué eran quizás algunas ideas? Y no nos vamos a explayar mucho, pero quizás uno de los conceptos más importantes acá es que él va a la idea de que ya no es simplemente observar la realidad, sino que hay que interpretarla. ¿Ok? Y uno dice, sí, es correcto, hay que interpretar. Pero hay que interpretar en términos de ¿qué? ¿Cuál es mi marco referencial para interpretar? ¿Cómo sé que este color es negro? Bueno, porque tengo mi marco referencial y sé cuál es el blanco, entonces puedo identificar el otro. Siempre que interpretamos, necesitamos un marco de referencia. Ahora, Nietzsche apela a algo. Dice, el marco de referencia eres tú mismo. Es tu autopercepción de la realidad. Ahora, fíjate, escúchame, autopercepción de la realidad. ¿Qué escuchamos hoy en las personas, por ejemplo, trans? Ellen Page, que pasó a ser Elliot Page, se autopercibió como y ahora ajustó la realidad, a que sea conforme a su autopercepción. Exactamente. Dice, oye, pero tú eres una mujer. Tienes características genéticas de mujer. Genotípicamente eres mujer. Fenotípicamente eres mujer. Tienes características sexuales secundarias. Todos. 1000 años después, cuando te desentierran y analicen tus huesos, va a decir, es una tipa. En donde estoy dando clases tenemos esqueletos, ¿viste? Entonces le digo, a ver, ¿este esqueleto qué es? Sí, profe, es una mujer, obvio, porque y se los dije con su qué, para decir, ¿se dan cuenta? Aproveché de dejarla así como picando. La autopercepción en un esqueleto no tiene cabida. Pero, ¿en qué momento eso se estableció como verdad? Claro, si Nietzsche viene y dice y establece en esta historia de la filosofía que al final la clave es que tú tienes acceso a la realidad mediante tu autopercepción. Entonces él dice, verdad y moral son conceptos relativos y la moral ha sido establecida erróneamente por los cristianos. Por eso, como leías tú en el episodio pasado, la frase más conocida de Nietzsche, de Dios ha muerto, ¿no? Tiene que ver con ¿cómo sería? Un anticristianismo muy marcado en Nietzsche. Él tiene dos obras, La ciencia Gaia y El Anticristo, que es donde quizás lleva a su máxima expresión ideas anticristianas. Y uno dice, pero ¿cómo es eso que uno podría llegar a pensar que es así? Te leo una cita corta del libro El Anticristo. Dice, ¿qué es bueno? Pregunta él. Nietzsche. Todo aquello que eleva nuestro sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo del hombre. O sea, ¿qué es bueno? El poder. El poder. Ahora, como uno lo puede interpretar para cualquier cosa, el poder que está en ti. Esa puede ser una posible interpretación. ¿Qué es malo? Todo aquello que se origina de la debilidad. Y uno va a leer el Sermón del Monte. Y Jesús dice que son súper felices, son súper bendecidos los débiles. O sea, ¿te das cuenta el anticristianismo, pero así frontal? Es que eso es lo que decía Nietzsche. Él decía, el progreso humano está siendo detenido por religiones como el cristianismo que eleva al débil. Y lo que hay que hacer es quitar al débil. Y esto tiene implicaciones en el próximo episodio que viene y en los dos que vienen, cuando hablemos de política y hablemos de biología. Ahora, fíjate, después él pregunta, ¿qué es la felicidad? Es el sentimiento de cómo crece el poder de vencer una resistencia. Los débiles y los malogrados deben perecer. Principio primero de nuestro amor por los hombres. ¿Qué es más dañino que cualquier vicio? El ejercicio de la compasión hacia todos los malogrados y débiles. Es decir, el cristianismo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay algo más, ¿cómo lo digo? No me quiero ir por las ramas, pero pensando en cómo llegamos a ese feminismo distorsionado, donde no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Qué había detrás? Y cuando uno empieza a tirar el hilo más atrás, claro, se mezcló con la lucha de clases. Entonces, como las mujeres han sido desplazadas, y eso es una realidad observable, eran las oprimidas. Entonces, los opresores, ¿quiénes eran?
los hombres. Los hombres. Pero claro, aparece Marx, les vamos a hablar al próximo episodio, si no me equivoco, sigue política o sigue biología, uno de los dos. Biología. Pero Darwin también habla de... Claro, y esto va influyendo en la sociedad. Totalmente. Porque cuando estas ideas filosóficas se van empaquetando, entonces la gente lo puede ir tomando por cualquier lado, o sea, por el lado que les conviene. O sea, ideas son ideas, pero las ideas tienen consecuencias cuando esas ideas son usadas para impulsar otra cosa. Entonces, si yo quiero... y vamos a hablar acerca de esto porque toman mucho el concepto del Übermensch, el superhombre. No sé cómo se traduce en español. Sí, superhombre. Eso era el punto de Nietzsche. Sí. Él decía, el superhombre es lo que va a nacer. Habló acerca de esto en Así habló Zaratustra. Y la idea es de que si nosotros permitiéramos que los procesos naturales de la humanidad vaya permitiendo y exaltando al hombre fuerte, pues nacerá hombres más fuertes. Y eso va a hacer que la humanidad vaya progresando. Pero lo que nos detiene son ideas como el cristianismo, que anda exaltando al débil, soporta al débil, permite una continuidad de debilidad y de miseria, cuando en realidad deberíamos exterminar eso y continuar. Ahora, había un gobierno muy importante que tomó estos conceptos, y vamos a hablar acerca de esto, pero eran los nazis, que hablaron diciendo, bueno, nosotros somos los Übermensch. Claro. Nosotros somos los superhombres. Y está bien lo que dice Nietzsche, y está bien lo que dice Darwin. Claro. Bueno, y nos vamos a meter eso la próxima semana. Pero es para decir que ideas tienen consecuencias. Entonces, y no necesariamente nosotros los vamos a recibir directamente de la fuente. O sea, así como yo no voy a comprar hierro que viene de la piedra. O sea, esto todo está siendo procesado, refinado, empaquetado y distribuido mediante diferentes formas. Ideas populares, películas, movimientos, redes sociales, agenda política. Exacto. Agenda política, creo que eso es súper importante y tenemos que hablar descarnadamente de política dentro de 2 episodios. Sí, eso va a estar muy interesante, porque no, es que yo tengo estas ideas políticas, pero es que espérate, esto tiene todo un sustento teórico atrás, y ese sustento teórico está alimentado por conceptos filosóficos. Quisiera terminar 2 conceptos prácticos, como para ir tirando algo hacia el cierre. La frase más conocida de Nietzsche es Dios ha muerto, ¿no? Y uno dice, sí, jamás diría eso. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado hablando con personas que dicen, es que cuando yo peco, es como que me pongo en off, es como que hago desaparecer a Dios? Quizás nunca leíste a Nietzsche, quizás nunca te interesó saber de filosofía, pero llegas al mismo postulado para llegar a tu fin final. Porque es interesante, y aquí permíteme un último clavado a filosofía nietzscheana. Se dice, y tú lo puedes ver en cualquier página de Nietzsche, de la filosofía de él, que él era nihilista, ¿no? El nihilismo es esa corriente, como el conocimiento es imposible, se niega la existencia de todo y no hay valor de nada. O sea, es como un fatalismo total. Como nada viene de la nada, no podemos llegar a nada, nada tiene valor, nada tiene significado. ¿Okay? Pero es interesante. Truman, en el libro que recomendamos, dice, Nietzsche no era nihilista. Porque él, al quitar a Dios, al quitar la moral, y al poner que la verdad está en mí y que yo tengo, o sea, mi felicidad final o mi satisfacción personal es el último fin, no estoy siendo nihilista. Estoy quitando a Dios para mi satisfacción personal. Entonces, Truman dice, la satisfacción personal es tan personal, siendo tautológico, que no hay ninguna ley que la puede frenar. Entonces, se trata más bien de crear las propias satisfacciones y determinar la propia forma de buena vida. Nietzsche, como pensador sofisticado que es, realmente está dando, dice, un relato crítico de lo que podríamos expresar en las banalidades de nuestro tiempo, como sé quién quieras ser y haz lo que funcione para ti. Eso suena muy, muy moderno. Sé quién quieras ser y si esto funciona para ti, hazlo. Pero claro,
si yo coloco mi satisfacción personal, la búsqueda de esa felicidad en términos de satisfacción, donde mi último punto soy yo mismo, pedí ropa prestada a Nietzsche. Claro, y Nietzsche fue quien estaba estableciendo el camino. O sea, decía, que no te importe nada, excepto lo que yo te voy a decir. Exactamente. Y yo creo que él era consciente de esto. Cuando, por tiempo no leí todo el discurso del hombre loco de Nietzsche, pero quiero leer la segunda parte porque es muy interesante, porque tú te das cuenta que él sabe que cuando matas a Dios, algo tiene que surgir en su lugar. Fíjate, el hombre loco está hablando. Dice, ¿cómo consolarnos nosotros, asesinos de todos los asesinos? Lo más santo y más poderoso que el mundo poesía hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos limpiará de esta sangre? ¿Con qué agua podríamos purificarnos? Fíjate, dice, ¿qué ceremonias expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de esta hazaña demasiado grande para nosotros? ¿No tenemos que convertirnos nosotros mismos en dioses para parecernos dignos de ella? No ha habido nunca hazaña mayor, y quien quiera que nazca después de nosotros formará parte, por causa de esta hazaña, de una historia superior a toda la transcurrida hasta ahora. Aquí el hombre loco se quedó callado y volvió a dirigir a la vista a sus oyentes. También estos callaban y lo miraban extrañados. Finalmente tiró su farol al suelo, de modo que se hizo pedazos y se apagó. He venido demasiado pronto, dijo después. No es todavía mi momento. Este acontecimiento enorme está todavía viniendo y de camino. Esto fue en 1870 y tanto que escribió esto. Viene de camino y no ha llegado aún a oídos de los hombres. El relámpago y el trueno necesitan tiempo. La luz de las estrellas necesitan tiempo. Las hazañas necesitan tiempo. También después de hechas para ser vistas y oídas. Esta hazaña sigue siendo para ellos más lejana que las más lejanas estrellas. Y sin embargo, la han hecho. Se cuenta además que el mismo día el hombre loco se metió en diferentes iglesias y en ellas entonó su requiem aeternam Deo. Llevando fuera e interrogando se dice que solo repuso esto. ¿Qué otra cosa son aún estas iglesias que tumbas y estelas funerarias de Dios? Wow. Ahora, fíjate. Preguntas retóricas. ¿No tenemos que convertirnos nosotros mismos en dioses? Claro que sí. Entonces, lo que no te dice el Dios ha muerto es Dios ha muerto, yo soy mi Dios. Pero ni siquiera yo soy mi Dios. Es las ideas que yo te voy a decir son para ti, tu yo Dios. O sea, no sé si me... Sí. Y, o sea, curioso. ¿Qué ceremonias expiatorias? Claro. ¿Qué juegos sagrados tendremos que inventar? Hoy en día, la filosofía moderna que está dando vuelta al mundo tiene una connotación religiosa. Fíjate que las personas que están hablando en contra de el pecado, en un sentido, entre comillas, ¿no? Lo que no se debe hacer, eso está mal. O sea, son las personas que abrazan esta nueva filosofía. O sea, todo es racismo, todo es clasismo, todo o sea, todos los ismos. O sea, simplemente ellos no usan el término pecado, pero para ellos es eso. O sea, es una nueva forma de determinar el mundo entre los santos y los pecadores. Los pecadores son los racistas, los retrógradas, las personas que no aceptan, y los santos son aquellos que defienden. ¿Cómo se llama? Los que frenan el progreso. Ahora, fíjate, dice, leías ahí, se necesita tiempo. Y claro, 150 años después, casi 200 años después, fue tiempo suficiente para que un pastor determine que lo que él hizo no era pecado, porque fue consentido. O sea, fue una conducta inapropiada, pero, ¿cómo se llama? Con consentimiento. Cuando eso se llama pecado. Creo que hay un libro de David Jeremiah, todavía lo llaman pecado, algo así. O no sé si era él o era otro. Pero creo que es ahí donde tenemos que llegar. O sea, ¿cómo llegamos a creernos la idea de que puedo matar a Dios para establecer mi verdad? Y eso es lo que hacemos cuando determinamos que lo que no es verdad, a luz de la palabra de Dios, cierro la Biblia, cierro mi mente, cierro mis oídos y establezco mi verdad. ¿Sabes qué estoy diciendo? Que Dios ha muerto y yo soy el nuevo Dios. Yo soy la verdad ha muerto, viva mi verdad. Entonces, tiene implicancias prácticas muy profundas. Y fíjate, las implicancias es que todo lo que antes se entendía como hecho, ahora
son preguntas filosóficas Claro. profundas. ¡Wow! ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Y qué es el pecado? O sea, ¿Y qué es? lo hablaron en la Confesión de Westminster, ¿no? Ajá. O sea, el fin del hombre es Glorificar a Dios. glorificar a Dios y disfrutarlo Ajá. para siempre. O sea, o sea, eso se escribió en 1600 y algo. O sea, era como que, ¿y cuál es el significado de la vida? Eso. Ok, listo. Pero ahora, eso es como la pregunta filosófica máxima, ¿no? ¿Y qué significa pensar? ¿Y qué es razonamiento? ¿Y qué es la lógica? ¿Y qué es ser hombre? ¿Y qué es ser una mujer? O sea, Sí. pregunta donde dices, esto ya fue, pero quitas a Dios y ahora, como tú eres autorreferente, estas son las preguntas profundas del Claro. universo. No lo son. La Biblia, Dios nos lo ha revelado, pero como tú no quieres ir en esa dirección, ahora esos son los misterios profundos. O sea, como dijimos, ¿no? Una pregunta, ¿qué es una mujer? Ahora es una pregunta filosófica profunda. Claro. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, quitamos a Dios, quitamos matamos a a Dios. Y nosotros nos convertimos en dioses. Creo que es un buen momento para decir, a ver, nunca leí esto, pero ¿cuántas ideas que no tienen ningún... O sea, ¿cuántas preguntas que uno dice, ¿por qué te estás preguntando eso ahora? O sea, ¿en qué momento las preguntas no ocurren de la nada? Como dices tú, no ocurre nada en un vacío. Y ¿sabes qué? Es algo que nosotros usamos mucho ahí, lo hemos usado para entre semana, ¿no? Para que nos manden preguntas. Pero muchas veces que hemos leído esas preguntas, nos dicen, ¿cómo alguien va a preguntar esto? ¿Y es posible hacer esto? ¿Y está bien hacer esto? O sea, esas preguntas te están diciendo algo. Como que hay un deseo de volver a recategorizarlo todo. Como decía el episodio anterior, hace 2 domingos, hablábamos de que el reino de este mundo no ha distorsionado el sexo y el matrimonio, lo ha redefinido. Y creo que vamos en un constante camino de redefinición de cosas. Y como cristianos no estamos exentos de eso. Entonces queremos redefinir las cosas para decir, en realidad esto fue una conducta inapropiada, pecamos pero fue de mutuo consentimiento, no fue tan así. Sí. O sea, ¿entiendes? Hay un constante deseo de redefinir absolutamente todo. Redefinir por un lado, pero creo que también es una forma vaga de tratar de solucionar esos problemas y esas preguntas. Porque es como una persona que está aprendiendo a manejar una computadora, un programa, un software, ¿no? ¿Qué botón presiono? A ver, ¿y cuál le pico ahora? O sea, eso es lo que le dices a tu abuela que no entiende ni siquiera que es un correo electrónico. Entonces, mira, abuela, le picas el botón que está en la esquina superior derecha. Y no se lo vas a explicar. Ahora, no vas a ir más profundo. Entonces, cuando una persona está preguntando, ¿y está mal si hago esto? ¿Y está mal si escucho esto? ¿Qué hay detrás de esa pregunta? Pero lo que está detrás, eso es lo que tendría que estar preguntando. No me quiero hacer responsable de lo mío. Yo quiero que alguien me exima. Alguien diga, entonces no está... mejor matamos a Dios. Bueno, así es como llegamos a este mundo. Así llegamos a darle como premio por el Día Internacional de la Mujer a un hombre. Sí. Y lamentablemente como cristianos no estamos exentos de esas cosas. Es triste ver y leer comentarios en 8M por hombres y mujeres que dicen ser cristianos y que creo que lo son, pero que evidentemente... Pero han sido llevados cautivos. Exactamente. Cautivos por filosofías huecas que siguen tradiciones de hombres y no se conforman a Cristo. Creo que eso es importante. Ahí está el desafío. ¿Cómo poder saber... Cómo ir a la fuente otra vez, ¿no? Y está accesible para nosotros. Y creo que es interesante, porque si ves ese versículo como capas, ¿no? La filosofía sobre una capa de tradición humana, sobre una capa de principios elementales de este mundo. Lo que Cristo reemplaza es la base. Sí. O sea, tú no puedes poner a Cristo, o sea, decir, quito la filosofía y pongo a Cristo. No, porque tienes tradiciones humanas porque y la filosofía es producto de las tradiciones. No puedes quitar las Exacto. tradiciones humanas y poner a Cristo porque todavía tienes los principios elementales de este mundo. Tienes que ir de raíz. Y creo que ahí es donde encontramos esas distorsiones, porque es como que, listo, o sea, feminismo cristiano. Entonces es como que, espérate. ¿Cómo? No, es que eso no va junto. Bueno, pero para mí sí. Ajá. Okay. Ya, deja de preguntar. Bueno,
Pero bueno, esto es un hoyo negro. Sí, entonces tenemos que salir porque si no, no salimos más. Pero esperamos haber dado un poquito de luz, cuestionamientos, que te hagas preguntas. Inclusive, ¿abrimos algo de preguntas? ¿Puede ser? Bueno, sí. Sí, no, ojo, no tanto para tener un episodio de preguntas, sino si hay alguna pregunta. Si hay curiosidad, si hay cosas que hágala llegar. No resueltas. Sí, y lo podemos conversar. ¿Te parece? ¿Dónde lo ponemos? Hay icb.mx/preguntas. El nombre del evento va a ser Entre Semana. Ajá, en Entre Semana. Sí, perfecto. Nombre de evento Entre Semana. Si alguien tiene una pregunta, oye, un comentario, no hay problema. No es que va a haber un episodio de preguntas donde vamos a responderlas todas. Pero nos va a poder ayudar también a responder ciertas cosas. La próxima semana vamos a hablar de biología. Ajá. Cómo es que quitando a Dios de la biología, ahora empezamos con otras distorsiones. Después vamos a continuar con la sociedad, después la psicología y finalmente la religión. Y política, ¿no? Hay uno de política. Sí. Pero lo podremos hacer. Es sociedad. Sí, sociedad y sociopolítica. Ahí está. Muy bien. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.